Ella hizo todo bien. Firmó el contrato, pagó cada cuota, construyó 7 locales desde cero y convirtió un territorio que nadie quería en la región más rentable de toda la red. Y en el momento en que se volvió demasiado valiosa, en el momento en que sus zonas se volvieron demasiado deseables, la corporación decidió que ella estaba en el camino. Lo que no sabían es que Lynn Porter había guardado registros, cada mes, durante 12 años. Esto es la franquicia. Estoy sentada en la mesa de mi cocina mientras les cuento esto. Es la misma mesa donde firmé el contrato hace 12 años. Denise había puesto una botella de champaña en el refrigerador porque pensaba que iba a ser un momento de celebración. Recuerdo haber sostenido la pluma y haber pensado, esto es, lo vamos a lograr. Tenía 40 años. Denise tenía 53 y acababa de jubilarse después de 22 años en Meridian Logistics. Nunca se quejó de un solo día de trabajo en su vida. El tipo de hombre que se despierta a las 5 de la mañana sin alarma porque siente que tiene obligaciones que cumplir. El tipo de hombre que guarda recibos de absolutamente todo. Sus ahorros de jubilación eran $242,000. Pusimos 188,000 de eso en esto. Dejen que ese número se asiente un momento. $188,000. 22 años de levantarse antes del sol. Y él me los entregó sin pestañear, porque creía en lo que estábamos construyendo, en lo que yo estaba construyendo. Nunca olvidé eso. La franquicia se llamaba Bright Path Cleaning Solutions. No era glamorosa. No vendía tecnología, ni el futuro, ni alguna idea revolucionaria. Vendía limpieza. Servicios premium de limpieza comercial y residencial para el mercado de Atlanta. Oficinas corporativas, centros médicos, propiedades de alto nivel. El representante regional se llamaba Greg Paulson. Cabello bien peinado, traje azul marino, apretón de manos firme. Me mostró los números de 3 franquiciados en Ohio y dijo, Lynn, las personas que triunfan en este negocio son las que no le tienen miedo al trabajo. Usted claramente es una de ellas. Me sentí vista. Debí haberme preguntado por qué necesitaba decirme eso. El contrato tenía 47 páginas. Leí cada una. O eso creí. La cuota de entrada era $108,000. Regalías mensuales del 6% sobre los ingresos brutos. Cuota de fondo de mercadeo regional del 2%. Territorio exclusivo. 6 códigos postales en el norte de Atlanta. Territorio exclusivo. Recuerden esa frase. Vuelve más adelante. Firmé en la última página. Denise abrió la champaña y lloré. No de tristeza, de alivio. Por fin algo que era nuestro. Nadie te cuenta cómo son los primeros 6 meses de una franquicia de verdad. Te venden el sistema, el apoyo, la marca reconocida. Lo que no te dicen es que vas a estar limpiando el baño de una oficina corporativa a las 11 de la noche con tus propias manos, porque el equipo que contrataste no apareció y el cliente ya mandó un mensaje diciendo que el contrato está en riesgo. Yo hice eso, con mis propias manos, con Denise ayudándome, porque jamás me dejó cargar nada sola. Teníamos 2 empleados y una camioneta. Denise se levantaba conmigo a las 4:30 de la mañana para hacer las rutas antes de que yo fuera a las reuniones de ventas. Nunca pidió que le pagaran por eso. Decía, Lynn, esto es nuestro. Yo no trabajo para ti, trabajo contigo. Cada vez que decía eso, sentía un peso en el pecho que todavía no podía nombrar. Ahora sé lo que era. Era gratitud y miedo mezclados. En 2014, conseguí mi primer contrato comercial de verdad.
El Northside Medical Plaza. 42 consultorios. Contrato de 2 años. Renovable. Recuerdo la llamada. Estaba en el estacionamiento de un Walmart, comprando suministros con tarjeta de crédito, porque nuestra cuenta operativa tenía $300 negativos, cuando el gerente del plaza dijo: «Lo consiguió, Lynn». Tuve que colgar el teléfono antes de responder porque estaba llorando demasiado para hablar. Llamé a Denise. Estuvo en silencio 3 segundos. Luego dijo: «Lo sabía. Siempre lo supe». En 2015, contraté a María Santos como supervisora de operaciones. María había llegado de Brasil 8 años antes. Trabajaba más duro que nadie que yo hubiera conocido y tenía un estándar de limpieza que nunca había visto antes. Se convirtió en mi segunda al mando y con el tiempo en mi amiga. En 2016, me expandí a un segundo territorio, otros $140,000. Otro retiro de los ahorros de jubilación de Denise. Firmó sin dudar. Lo miré y dije: «¿Y si no funciona?». Dijo: «Entonces empezamos de nuevo, pero va a funcionar». Para 2018, 7 locales operando, 43 empleados, ingresos brutos anuales de $2,100,000. Margen neto del 19% después de regalías y cuotas. Sólido para la industria. En 2019, BrightPath me puso en el escenario de su convención anual en Las Vegas, como franquiciada modelo del sureste. Me dieron un trofeo de acrílico y tomaron fotos para el boletín interno. Greg Paulson me abrazó frente a todos y dijo: «Lynn, usted es exactamente lo que esta red representa». Sentí orgullo. Debí haber sentido alarma. Estaba en mi segundo local en Peachtree Road, revisando los reportes mensuales con María, cuando vibró mi teléfono. Nashville, Tennessee. BrightPath Corporativo. No era Greg Paulson. Era una voz que nunca había escuchado. «Señorita Porter, habla Sandra Keel, vicepresidenta de desarrollo de Red de BrightPath. Quisiéramos agendar una reunión para el día 28 para hablar sobre la renovación de su contrato de territorio». Renovación. Mi contrato original vencía en marzo de 2025. 5 meses. «Por supuesto», dije. «Con gusto». Colgué. María me estaba mirando. «¿Todo bien?», preguntó. «Sí», dije. Pero algo en la voz de Sandra Keel había sonado mal, demasiado seca, demasiado formal, como alguien que ya tomó una decisión y solo está cumpliendo un procedimiento. Fui a casa, me senté en esta mesa de cocina y abrí mi computadora. Pasé 3 horas leyendo ese contrato de 47 páginas por segunda vez en mi vida. Y en la página 31 lo encontré, la cláusula 14.7b. Al vencimiento del plazo inicial, el franquiciador se reserva el derecho de renegociar los límites territoriales, basándose en necesidades de desarrollo de red, evaluaciones de desempeño de mercado y objetivos de expansión estratégica, a su entera discreción. Traducción directa. Al final del contrato, BrightPath podía redibujar mi territorio o eliminarlo por completo, como quisieran, sin compensación obligatoria, sin derecho preferencial garantizado. Yo había construido $2 millones en ingresos anuales en sus códigos postales, y ellos podían simplemente recuperarlo todo. Mis manos estaban frías, no temblando, frías. El tipo de frío que viene cuando entiendes algo que deberías haber entendido mucho antes. Denise, llamé, vino de la sala. Miró mi cara. Se sentó a mi lado sin preguntar nada. Giré la computadora para que pudiera ver la cláusula 14.7b. La leyó 2 veces. Luego me miró. «¿Cuánto tiempo tenemos?», preguntó. «5 meses», dije. Estuvo en silencio por un buen rato. Luego dijo: «¿Qué necesitas?».
No. ¿Qué vamos a hacer? No. ¿Cómo dejaste que esto pasara? ¿Qué necesitas? Ese es el hombre que elegí. Ellos pensaron que iba a firmar. No sabían lo que yo tenía guardado. Quédense conmigo, porque lo que había dentro de esa carpeta que llevé a Nashville. ¿Y por qué Sandra Kill debió haber preguntado antes de sonreír? Ahí es donde empieza la parte 2. Cuando regresé de Nashville, Denise me estaba esperando en la cocina. No preguntó cómo me había ido. Miró mi cara y dijo, ¿café o whisky? Café, dije. Todavía hay trabajo que hacer. Me senté, abrí mi carpeta y puse sobre la mesa lo que había llevado a esa reunión sin usar. 12 libretas de pasta negra, una por año. Desde marzo de 2013, cada pago de regalías, cada cuota de mercadeo, cada auditoría que BrightPath hizo en mis locales, cada correo electrónico de Greg Paulson prometiendo renovación preferencial, cada llamada telefónica con la corporación, registrada con fecha y hora. Denise miró la pila. ¿Guardaste todo esto?, dijo. Crecí con un padre que decía, si no está escrito, no ocurrió. Le respondí. Nunca lo olvidé. En las 3 semanas después de Nashville, no dormí más de 5 horas por noche. Iba al trabajo cada mañana. Visitaba los locales. Hablaba con María y con mi equipo como si nada estuviera pasando, porque para ellos nada estaba pasando. Todavía, de noche, me sentaba en esta mesa. Puse todo en una hoja de cálculo, 12 años de datos. Y fue entonces cuando los números empezaron a contar, una historia diferente a la que BrightPath me había estado contando. La cuota del Fondo de Mercadeo Regional, 2% de mis ingresos brutos, cada mes, durante 12 años. Lo sumé todo. $386,000. Pagados por mí a ese fondo durante la vida del contrato. El contrato decía que esos fondos serían usados para, y esto lo leo directamente, campañas de mercadeo regional que beneficien a los franquiciados dentro del territorio correspondiente. Pero recordé algo. En 2019, 2020 y 2021, había pedido a la corporación 3 veces reportes mostrando cómo ese dinero se estaba aplicando en mi región. 3 veces. Las respuestas fueron vagas, incompletas, o simplemente nunca llegaron. Tenía los correos, todos, archivados. Volví a las libretas de ese periodo. Ahí estaban mis notas de las llamadas telefónicas, fechas, nombres, promesas que nunca se pusieron por escrito. Y entonces encontré algo que había anotado en junio de 2022 y completamente olvidado. Una conversación con Patrice Dawson, una franquiciada de Birmingham, Alabama. Patrice tenía 12 locales. Llevaba tanto tiempo en la red como yo. Y nos habíamos conocido en un evento regional en 2018. En junio de 2022, Patrice me había llamado frustrada. Lynn, ¿estás recibiendo materiales de mercadeo de BrightPath para tu región? Porque yo no he visto nada aquí en meses. Yo había anotado, Patrice Da, Birmingham, sin retorno de materiales de mercadeo regional. Verificar con corporativo. Nunca verifiqué. Estaba demasiado ocupada administrando 7 locales. Ahora necesitaba llamar a Patrice. Eran las 11:40 de la noche cuando marqué el número. Contestó al segundo timbre. Ella tampoco estaba durmiendo. Lynn, ¿cuánto tiempo? Mucho, dije. Patrice, ¿cuándo vence tu contrato? Silencio corto. En febrero, dijo. ¿Por qué? Porque el mío vence en marzo. Y en octubre me llamaron a Nashville y me ofrecieron $92,000 para irme. Otro silencio, más largo. Dios mío, dijo Patrice en voz baja. Lynn, me llamaron a mí en septiembre. Me ofrecieron $112,000.
Todavía no he firmado, porque mi esposo dijo que esperara. Cerré los ojos. 2 territorios. 2 de las franquiciadas, con mejor desempeño en el sureste. Contratos venciendo, con 2 meses de diferencia. Eso no era coincidencia. Eso era estrategia. ¿Tienes tus registros?, pregunté. Tengo todo, dijo. Hojas de cálculo, correos, contratos, absolutamente todo. Patrice, dije, no firmes nada. Necesito contarte lo que encontré. El nombre que necesitaba no venía de ninguna lista de referencias corporativas. Vino de María Santos. Ella tenía una prima en Decatur, que trabajaba en un bufete de abogados, especializado en litigios de franquicias. La prima habló con el socio. El socio era Raymond Starks, 58 años, cabello plateado, corbata siempre ligeramente aflojada. El tipo de abogado que parece haberlo escuchado todo. Y aún así, te escucha como si fuera la primera vez. Entré a su oficina con 12 libretas, en una bolsa de lona. Puse todo sobre su escritorio. Pasó 40 minutos, leyendo en completo silencio. Tomaba notas, en un bloc amarillo. No me interrumpió ni una sola vez. Cuando terminó, se recostó en su silla y dijo: Señorita Porter, ¿sabe lo que es la regla de franquicia de la FTC? Lo básico, dije. La FTC exige que los franquiciadores proporcionen un documento de divulgación completo y preciso antes de la firma. Eso incluye cómo se recaudan y aplican los fondos de mercadeo regional. Golpeó suavemente la libreta que había estado leyendo. Con base en lo que me trajo, hay evidencia sólida de que Bright Path no cumplió con esa obligación de divulgación durante los 3 años que usted tiene documentados aquí. Esto no es solo una violación contractual. Podría ser una violación federal. Mi corazón se aceleró, pero mantuve la voz igual. ¿Qué más?, dije. Las promesas verbales de renovación, hechas por su representante Greg Paulson. Usted tiene notas fechadas de al menos 4 conversaciones, donde él usó lenguaje que razonablemente genera una expectativa de renovación. Frases como cuando usted renueve y en su próximo término. En Georgia, eso puede constituir una promesa implícita de renovación. Hay jurisprudencia sobre esto. ¿Y la cláusula 14.7b? Pregunté. Las cláusulas de terminación unilateral en contratos de franquicia son cada vez más impugnadas cuando se combinan con evidencia de inducción engañosa durante la negociación original. Hizo una pausa. ¿Sabe qué hace la posición de ellos aún más débil? ¿Qué? Que están haciendo esto con al menos 2 franquiciadas, simultáneamente. Contratos venciendo en el mismo trimestre, en los territorios de mayores ingresos. Cerró el bloc. Esto tiene la apariencia de una estrategia coordinada de recuperación de territorio. Si podemos establecer un patrón, eso cambia todo el panorama legal. Respiré profundo. Tengo una franquiciada en Birmingham, en exactamente la misma situación, dije. Contrato venciendo en febrero. Oferta de salida recibida en septiembre. Raymond Starks me miró por un momento. Señorita Porter, dijo, usted entró aquí con 12 libretas y una aliada en Birmingham. ¿Sabe lo que eso significa? Que no estoy sola, dije. Que subestimaron a la persona equivocada, dijo. En las semanas siguientes, Raymond empezó a construir el caso. Yo seguí yendo al trabajo cada día, saludando a mi equipo por su nombre, revisando los locales, pagando mis regalías a tiempo, porque cualquier incumplimiento de mi parte le daría a Bright Path razones para terminar el contrato antes de que venciera. No iba a darles eso, pero de noche trabajaba con Raymond. El primer movimiento fue una solicitud formal de auditoría completa del Fondo de Mercadeo Regional. Los 12 años completos,
Raymond envió la notificación por los canales legales correctos, citando la regla de franquicia de la FTC por el número exacto de la cláusula. BrightPath tenía 30 días para responder con la documentación completa. El segundo movimiento fue una solicitud de registros. Todas las comunicaciones entre corporativo y los territorios del sureste durante los últimos 3 años, correos electrónicos, memorandos internos, actas de reunión. El tercer movimiento fue el más silencioso. Raymond contactó a otros 6 franquiciados de la red BrightPath en Memphis, Savannah, Jacksonville, Columbia, Raleigh y Richmond, franquiciados cuyos contratos vencían entre 2025 y 2026, todos en territorios de alto desempeño. Cada uno de ellos había recibido alguna versión de la misma conversación en los últimos 18 meses. Esto no eran 2 casos, eran 8. La respuesta a la auditoría de mercadeo llegó 15 días después. Raymond me llamó la tarde en que recibió el paquete. Lynn, mandaron los reportes. ¿Y? Dije. Estaba en el segundo local. Voz baja para que mi equipo no escuchara. Los reportes muestran aplicación de fondos en 4 campañas importantes, entre 2019 y 2022. Pero hay un problema. Hizo una pausa. 2 de esas campañas se transmitieron exclusivamente en mercados del noreste, Nueva York y Boston. 0 cobertura en el sureste. El silencio entre nosotros duró 3 segundos completos. Usaron mi dinero para financiar campañas en mercados donde yo no opero. Dije, el tuyo y el de Patrice. Y el de al menos otros 3 franquiciados del sureste que estamos mapeando. Raymond, dije, ¿cuánto tiempo falta para su convención anual? BrightPath realizaba su convención anual de franquiciados cada marzo en Nashville. Resultados, anuncios, premios. Mi contrato vencía en marzo de 2025. 10 semanas, dijo. Entonces tenemos 10 semanas, dije. Colgué el teléfono. Fui al baño del segundo local. Cerré la puerta. Puse las manos en el lavamanos y me miré en el espejo. 43 empleados. Denise. 12 años. 10 semanas. 8 franquiciados. Fondos de mercadeo desviados a estados donde ninguna de nosotras operaba. Y una convención anual en 10 semanas, donde BrightPath planeaba anunciar su nueva estrategia de operación directa, sin imaginar que Lynn Porter ya tenía el andamiaje construido. En la parte 3, lo que Raymond encontró en los documentos que BrightPath nunca debió haber enviado, y la llamada que Dennis recibió un jueves por la mañana, que casi lo cambia todo. Enero de 2025. 8 semanas para la convención. Raymond me llamó un lunes a las 7:40 de la mañana. Yo estaba en la camioneta, de camino al tercer local. Su voz tenía algo diferente, no urgencia exactamente, más bien densidad. El tono de alguien que acaba de abrir una caja que cambia el peso de todo. Lynn, ¿tienes 15 minutos ahora mismo? Sí, dije. Orillé la camioneta. Los documentos internos que mandaron en respuesta a nuestra solicitud de registros incluyeron por error una presentación de PowerPoint, un deck interno. Fecha: agosto de 2024. Agosto de 2024. 2 meses antes de que Sandra Kill me llamara para agendar la reunión de Nashville. ¿Qué hay en él?, dije. El plan completo, dijo. Lo llaman Proyecto Cornerstone. Recuperación de los 12 territorios de mayor desempeño en el sureste y el medio oeste antes de finales de 2025. Proyección de aumento de margen del 34% mediante la eliminación de pagos de regalías a franquiciados. Y Lynn, hay una lista de territorios prioritarios. Hizo una pausa. El tuyo es el número 2. Me quedé mirando por el parabrisas, sin ver nada en particular. Planearon esto en agosto.
dije. Y me llamaron en octubre, fingiendo que era una conversación sobre renovación. Hay más, dijo Raymond. Hay una diapositiva con un análisis de riesgo legal. Evaluaron la probabilidad de que los franquiciados se resistieran. La evaluación interna dice: riesgo de litigio bajo. Los franquiciados típicamente carecen de recursos y sofisticación legal para una disputa sostenida. Riesgo de litigio bajo. Los franquiciados típicamente carecen de recursos y sofisticación legal para una disputa sostenida. Cerré los ojos por 3 segundos completos. Apostaron a que no íbamos a pelear, dije. Así es, dijo Raymond. Entonces vamos a mostrarles contra qué apostaron, dije. Con el proyecto Cornerstone en mano, el caso cambió de forma por completo. Ya no era solo una disputa contractual sobre renovación de territorio. Ahora teníamos evidencia de una estrategia coordinada, ejecutada con información asimétrica. Ellos sabían exactamente lo que planeaban. Nosotras no teníamos idea. Raymond construyó la estructura legal en 3 capas. La primera capa era la violación de la regla de franquicia de la FTC, la desviación documentada de fondos de mercadeo regional a mercados fuera de los territorios de los franquiciados. Esto tenía exposición federal, no solo litigio civil, potencial investigación regulatoria. La segunda capa era la doctrina de renovación implícita, las promesas verbales de Greg Paulson sobre renovación preferencial, documentadas en las libretas, corroboradas por correos electrónicos, donde él usaba frases como «cuando usted renueve» y «en su próximo término». En Georgia, eso creaba una expectativa legítima de renovación. La tercera capa era la más poderosa y la más silenciosa. Los 8 franquiciados firmamos acuerdos de coordinación legal. No litigaríamos individualmente. Actuaríamos como un bloque, juntos. Nuestros territorios representaban el 18% de los ingresos nacionales de Bright Path, el 18% de los ingresos de una empresa mediana, amenazados por litigio federal, simultáneo en 8 estados. Eso era el andamiaje. En la segunda semana de enero, Patrice Dawson manejó desde Birmingham hasta Atlanta. Llegó un viernes por la tarde con un archivo de documentos tan organizado como el mío. Nos sentamos en esta mesa de cocina, Raymond en la computadora por videollamada, y pasamos 4 horas revisando cada pieza. Patrice tenía 12 locales en Birmingham y sus alrededores, 48 empleados, 16 años en la red, 4 más que yo. Cuando Raymond le explicó el proyecto Cornerstone, ella se quedó en silencio por un buen rato. Luego dijo: me dijeron que yo era la franquiciada más importante de Alabama, que Bright Path no sería lo que es sin personas como yo. Nos dicen eso a todas, dije. Lo sé, dijo. Pero cuando lo escuchas durante 16 años, empiezas a creer que significa algo. Dennis trajo café sin que nadie lo pidiera. Puso las tazas en la mesa y salió del cuarto sin decir una palabra. Siempre supo cuándo el espacio le pertenecía a quien estaba trabajando en él. Patrice miró la puerta por donde él había salido. «Tienes suerte», dijo. «Lo sé», dije, y lo decía en serio, de una manera que dolía un poco. Fue en la tercera semana de enero. Denise había estado en casa esa mañana. Había ido al médico para una consulta de rutina. Chequeo de presión arterial, nada grave. Yo estaba en el cuarto local, cuando le sonó el celular. Número de Nashville. Bright Path Corporativo. No era Sandra Kill. Era Greg Paulson. Dennis me lo contó esa noche, sentado en esa silla, con las manos entrelazadas sobre la mesa, de la manera en que lo hace cuando está eligiendo sus palabras con cuidado. «Fue muy amable», dijo Denise. Preguntó cómo estaba. Dijo que entendía que la situación era difícil.
que sabía que había mucho dinero en juego. Esperé. Luego dijo, Dennis, entre nosotros, de hombre a hombre, Bright Path quiere resolver esto de manera amigable. Pero si Lynn sigue por el camino que está tomando, las cosas se van a complicar. Los contratos tienen cláusulas de cumplimiento que pueden activarse. Eso podría afectar las operaciones antes de que venza el contrato. Sería una lástima para los empleados. La cocina estaba en completo silencio. Te llamó a ti, dije, no a mí. Para intimidarte a través de mí, dijo Denise, para que yo te pidiera que pararas. Lo miré. Él me miró. ¿Qué le dijiste? Pregunté. Denise desenlazó las manos. Enderezó la espalda. Le dije, Greg, yo pasé 22 años cargando cajas para empresas de otras personas. Mi esposa construyó algo propio desde cero. Si crees que voy a pedirle que baje la cabeza ahora mismo, no me conoces a mí y no la conoces a ella. Buenas tardes. No pude hablar por un momento. Me levanté de mi silla. Fui y me quedé de pie a su lado, sin saber exactamente qué hacer con lo que estaba sintiendo. Él puso su mano sobre la mía. Que intenten intimidarme cuanto quieran, dijo. No va a funcionar. Llamé a Raymond esa noche y le conté sobre la llamada. Estuvo en silencio 3 segundos. Eso tiene nombre, dijo. Se llama intimidación de contacto a través de terceros. Es documentable. Y añade otra capa al caso. Agréguela, dije. 6 semanas antes de la convención. Raymond hizo el primer movimiento visible. Una carta formal fue enviada simultáneamente a la sede corporativa de Bright Path y a su asesoría jurídica, firmada por los abogados de los 8 franquiciados coordinados. La carta notificaba a Bright Path de 3 cosas. Primera, los 8 franquiciados tenían evidencia documentada de violaciones a la regla de franquicia de la FTC, relacionadas con la desviación de fondos de mercadeo regional, y habían presentado una notificación preliminar ante la FTC, no una queja formal todavía, una notificación suficiente para crear un registro federal. Segunda, los 8 franquiciados impugnaban formalmente cualquier no renovación o terminación de territorio basándose en la violación de la doctrina de renovación implícita, sustentada por comunicaciones documentadas de representantes de Bright Path. Tercera, los 8 franquiciados estarían presentes en la convención anual de marzo, como tenían todo el derecho contractual de estar, mientras sus acuerdos siguieran vigentes, y esperaban una respuesta formal del liderazgo de Bright Path antes de que comenzara el evento. La carta llegó un miércoles. El jueves, el teléfono de Raymond sonó 3 veces. La asesoría jurídica de Bright Path, Sandra Kill personalmente, y Greg Paulson. Raymond no contestó ninguna de las llamadas. Dejó pasar el fin de semana completo. El lunes por la mañana les devolvió la llamada. ¿Quieren una reunión antes de la convención?, me dijo. ¿Dónde?, pregunté. Atlanta. Propusieron nuestro terreno porque saben que en Nashville no comparecemos. ¿Qué fecha?, pregunté. 2 semanas antes de la convención. Hice el cálculo en mi cabeza. Eso me daba 2 semanas de margen antes de que Bright Path anunciara el proyecto Cornerstone a toda su red de franquiciados en la convención. Raymond, dije, quiero que los otros 7 franquiciados estén en esa sala también. Los 8 presentes, dijo. Sandra Kill entró a esa sala en Nashville, pensando que yo estaba sola. Dije, quiero que entre a la próxima sala, sabiendo exactamente con cuántas personas se está tratando. Era domingo por la noche, antes de la reunión. Denise y yo lavamos los platos juntos, después de cenar, como lo hemos hecho durante 24 años. Él lava, yo seco. En algún momento dijo, ¿cómo estás? Nerviosa, dije.
Pero del modo correcto. ¿Del modo correcto cómo? Nerviosa como alguien que preparó todo lo que podía preparar. Y ahora solo tiene que presentarse. Dije. Me pasó el siguiente plato mojado, sin decir nada. Luego dijo. ¿Sabes lo que pienso cada vez que alguien me pregunta cómo lograste construir 7 locales desde cero? ¿Qué? Que nunca te vieron limpiando un baño a las 11 de la noche con las manos en carne viva. Si te hubieran visto, nunca te habrían subestimado. Sequé el último plato, lo puse en el armario. Me fui a la cama a las 10. Me desperté a las 4:30 sin alarma. Viejo hábito. 8 franquiciados. Un deck de diapositivas que BrightPath nunca debió haber enviado. Una carta que hizo que 3 ejecutivos llamaran el mismo día. Y una reunión agendada en Atlanta, donde Sandra Kill finalmente iba a descubrir con quién estaba tratando. En la parte 4, lo que pasó en esa sala. Y lo que Lynn Porter dijo en la convención anual, que ningún franquiciado de BrightPath va a olvidar jamás. La reunión en Atlanta estaba agendada para un martes de febrero. 10 de la mañana. Raymond había reservado la sala de conferencias de su oficina en Midtown. 10º piso. Vista al Piedmont Park. Mesa para 12 personas. 8 sillas de nuestro lado. 4 del lado de ellos. Llegué a las 9:15. Patrice llegó desde Birmingham a las 9:28. Los otros 6 franquiciados vinieron desde Memphis, Savannah, Jacksonville, Columbia, Raleigh y Richmond. Algunos manejaron. 2 tomaron avión. Ninguno faltó. Tomamos café juntos en el pasillo antes de entrar. Nadie necesitó hacer un discurso. Nos miramos. Y lo que había en los ojos de cada persona era lo mismo. Yo también construí esto desde cero. Yo también puse todo en esto. Yo tampoco me voy a ir con las manos vacías. A las 10 en punto, Sandra Kill entró por la puerta, con Trevor Hollis y 2 asesores jurídicos externos que yo no conocía. Nos vio a los 8, sentados al otro lado de la mesa. Por medio segundo, solo medio segundo, su rostro perdió la compostura. Luego se sentó. Abrió su carpeta y dijo, «Buenos días a todos». Raymond habló primero. 20 minutos. Sin elevar la voz ni una sola vez, presentó las 3 capas del caso. La violación de la regla de franquicia de la FTC con 12 años de documentación. La doctrina de renovación implícita, sustentada por correos electrónicos y notas fechadas. Y el proyecto Cornerstone. El deck interno, que la propia BrightPath había incluido por error en su respuesta de documentos. Cuando deslizó la copia impresa de ese deck a través de la mesa hacia Trevor Hollis, el asesor jurídico externo, sentado al lado de Trevor, cerró los ojos por exactamente un segundo. Él sabía lo que era, sabía lo que había pasado. Raymond continuó. Nuestros clientes no están aquí para destruir a BrightPath. Están aquí para recibir lo que es justo a cambio de lo que construyeron. Lo que estamos proponiendo es lo siguiente. Colocó un segundo documento sobre la mesa. 4 términos, claros, directos, sin espacio para interpretación. 1. Renovación de los 8 contratos de territorio por un mínimo de 10 años, con derecho preferencial garantizado en la renovación siguiente. 2. Auditoría independiente de todos los fondos de mercadeo regional de los últimos 12 años, con restitución proporcional de cualquier monto aplicado fuera de los territorios correspondientes. 3. Renegociación de la cláusula 14.7b en todos los contratos activos de la red, no solo los 8. La cláusula sería reemplazada con lenguaje que exigía compensación justa de mercado en cualquier proceso de recuperación de territorio. 4. Una carta formal de BrightPath, reconociendo la contribución histórica
de los territorios desarrollados por los 8 franquiciados, para que los franquiciados la usaran como quisieran. Sandra Kill escuchó cada palabra. Cuando Raymond terminó, ella miró los papeles frente a ella por un largo rato. Luego me miró a mí, no a Raymond, a mí. Señorita Porter, dijo, ¿tiene algo que agregar? Yo había estado esperando ese momento. Una cosa, dije. En las diapositivas del proyecto Cornerstone, su evaluación de riesgo legal describía a los franquiciados como personas que típicamente carecen de recursos y sofisticación legal para una disputa sostenida. Hice una pausa. Quiero que sepan que esa evaluación estaba equivocada. Y si la política de Bright Path hacia los territorios de alto desempeño no cambia, el próximo grupo de franquiciados tendrá acceso a todo lo que documentamos aquí como precedente, incluyendo el DEC. El silencio duró 10 segundos completos. Trevor Hollis se inclinó y dijo algo en voz baja al oído de Sandra. Sandra cerró su carpeta. Necesitamos 48 horas, dijo. Tienen 24, dijo Raymond. La convención es en 2 semanas. Raymond me llamó a las 8 de la mañana siguiente. Aceptaron los 4 términos, dijo. Estaba en la camioneta. Me orillé por segunda vez en 2 meses. ¿Los 4? Dije. Los 4, con un adendo que ellos propusieron y que recomiendo aceptar. La auditoría de mercadeo será conducida por una firma independiente elegida en conjunto, no por Bright Path sola. Los resultados serán vinculantes. Y la cláusula 14.7b, para toda la red, confirmada, la presentarán en la convención como una actualización estratégica de políticas de asociación. Casi me reí. La van a presentar como si fuera idea de ellos, dije. Lynn, dijo Raymond, y había algo cercano a la diversión en su voz. Déjalos que tengan la narrativa. Tú te quedas con los territorios, con la auditoría, con la cláusula cambiada para toda la red, y con 10 años de contrato garantizado. ¿Qué importa más? Tenía razón. ¿Cuándo firmamos? Pregunté. El viernes. Su oficina en Nashville. Tú y los otros 7. Ahí estaré, dije. Colgué. Me quedé sentada en la camioneta por 1 minuto completo. Luego llamé a Denise. Contestó al primer timbre. ¿Cómo te fue? Dijo. Aceptaron todo, dije. Su silencio duró 3 segundos. Y entonces escuché algo que Denise Porter casi nunca hace. Lloró. No fuerte, no dramáticamente. El tipo de llanto que ocurre cuando alguien ha estado cargando un peso enorme durante mucho tiempo. Y finalmente puede soltar un poco de él. Me quedé en la línea escuchándolo, con la mano en el volante, mirando el asfalto de la I-400 Norte, extendiéndose frente a mí. Denise, dije, la champaña todavía está en el refrigerador. Se rió entre las lágrimas. Desde 2013, dijo. Manejamos a Nashville el viernes. Denise condujo. Yo me senté en el asiento del pasajero con la carpeta en el regazo. 3 horas y media de carretera. Estuvimos en silencio la mayor parte del tiempo, de la manera en que las personas que se conocen desde hace mucho tiempo están en silencio. No porque no haya nada que decir, sino porque algunas cosas no necesitan palabras. En algún lugar cerca de la frontera con Tennessee, Dennis dijo, ¿sabes qué es lo que más orgullo me da de todo esto? ¿Qué? Que nunca bajaste la cabeza, ni una sola vez, ni siquiera cuando me llamaron a mí, intentando doblarte desde adentro de tu propia casa. Miré la carretera al frente. Casi lo hice, dije. La noche que leí la cláusula 14.7b, por primera vez, por unos 5 minutos, pensé, tal vez 92,000 es suficiente.
Tal vez no vale la pena pelear. ¿Qué cambió tu mente? Tú, dije. Pusiste $188,000 de tu jubilación en esto, sin pestañear. No podía tomar 92 de regreso y llamarlo terminado. No respondió. Puso su mano sobre mi rodilla por un momento. Seguimos manejando. La firma tomó 40 minutos. 8 franquiciados alrededor de la mesa. Sandra Kill al frente de nosotros. Trevor Hollis a su lado. Cordiales. Profesionales. El tipo de cordialidad que existe después de que alguien se da cuenta de que ya no tiene buenas opciones. Cuando firmé mi copia, la doblé y la puse en la carpeta. Sin discurso. Sin sonreírle a Sandra Kill. Simplemente guardé el papel. Porque eso era lo que había venido a buscar. La convención anual de Bright Path se llevó a cabo en un hotel de convenciones en Nashville. 570 franquiciados de 32 estados. Llegamos, los 8, y nos sentamos juntos en la quinta fila, no en la primera, no en el fondo, en la quinta fila, donde todos podían vernos, y nosotros podíamos ver todo. Sandra Kill dio la presentación de la mañana, resultados del año, proyecciones de crecimiento, nuevos mercados, y entonces llegó a la diapositiva de políticas de asociación. Anunciamos hoy una actualización significativa en nuestros acuerdos de territorio, dijo, la cláusula 14.7b, que hasta ahora permitía la renegociación unilateral de territorio, será reemplazada en todos los contratos activos y futuros con lenguaje que garantiza una compensación justa de mercado en cualquier proceso de recuperación. Este cambio refleja nuestro compromiso con las asociaciones a largo plazo. Un murmullo recorrió la sala. Franquiciados mirándose entre sí, algunos tomando notas, otros sacando sus teléfonos. Una mujer, 3 filas detrás de mí, se inclinó hacia su esposo y dijo, lo suficientemente alto para que yo lo escuchara. Esto es enorme. Esto lo cambia todo. Sí, lo cambiaba, porque esa cláusula ahora protegía a 570 franquiciados, no solo a los 8 que habíamos peleado por ella. Patrice estaba sentada a mi lado. Encontró mi mano debajo del apoyabrazos y la apretó una vez, rápido, sin mirarme. Yo la apreté de vuelta. Durante el receso del almuerzo, estaba en el pasillo, sirviéndome café, cuando Sandra Kill apareció a mi lado, sin asistentes, sin asesores, solo ella. Nos quedamos un momento una al lado de la otra mirando el pasillo. Señorita Porter, dijo en voz baja, quiero que sepa que lo que pasó no fue personal. Sostuve mi taza de café con las 2 manos. Sandra, dije, igual de tranquila. $188,000 de los ahorros de jubilación de mi esposo. 43 empleados que dependen de mis locales para pagar su renta. 12 años de regalías pagadas a tiempo, cada mes, sin una sola semana de retraso. Hice una pausa. Para mí fue muy personal. Ella no respondió. Después de un momento, tomó su café y se alejó por el pasillo. Yo me quedé donde estaba. Bebí mi café. Afuera, Atlanta estaba a 3 horas y media de distancia. Denise estaba en casa. María Santos estaba abriendo el segundo local con el equipo de la mañana. 43 personas estaban empezando su día de trabajo, sin saber lo que había pasado en las últimas semanas, para asegurarse de que ese día y los próximos 10 años de días fueran posibles. No necesitaban saberlo. Ese peso era mío y había aprendido, en 12 años de madrugadas y noches largas y baños limpiados con las manos en carne viva, que hay pesos que se cargan solos, no porque seas débil, sino porque eres suficientemente fuerte para hacerlo. Es marzo de 2025, Atlanta. Estoy sentada en esta mesa.
La misma donde firmé el contrato original. La misma donde leí la cláusula 14.7b por primera vez con las manos frías. La misma donde Patrice y yo pasamos 4 horas construyendo el caso con Raymond, en la pantalla de la computadora. Dennis está en la sala viendo el partido. La champaña de 2013 finalmente se abrió el viernes pasado, después de la firma en Nashville. Estaba mala. La champaña barata guardada durante 12 años se echa a perder. La tomamos de todas formas, riéndonos, de pie en la cocina. La auditoría independiente de los fondos de mercadeo comenzó la semana pasada. Raymond estima que la restitución proporcional para los 8 territorios va a quedar entre 260 y 340,000 dólares en total, divididos proporcionalmente por ingresos a lo largo de los años de desviación. No es una fortuna, no me va a hacer rica, pero es lo que es mío. Y aprendí que pelear por lo que es tuyo, por lo que construiste con tus propias manos, con el dinero del hombre que creyó en ti. Eso no es terquedad. Esa es la única respuesta aceptable. Las 12 libretas de pasta negra están en el estante de la oficina en casa. No las voy a tirar. La 13ª empieza mañana.